Hubo un momento en la historia en el que la gente pagaba el equivalente a una casa por una flor, un simple tulipán. Y no era una broma, no era un caso aislado, era el mercado entero. Lo peor de todo no es que esto fuese absurdo, es que para la sociedad tenía realmente sentido. A ver, hay historias que sencillamente parecen imposibles. Y hoy vamos a contar una de las buenas. Imaginemos por un momento que el bulbo de una flor, uno solo, pudiera llegar a costar lo mismo que una casa. Una casa entera en uno de los canales de Ámsterdam. Y ojo que no estoy hablando en sentido figurado, ¿eh? Hablamos de un intercambio literal. No por una joya de la corona, ni por una mina de oro, ni por un barco cargado de especias. No, por una flor, por un tulipán. Y lo más increíble es que esto no fue la locura de un millonario aburrido, sino una auténtica fiebre colectiva que se apoderó de los Países Bajos entre 1633 y 1637, y arrastró a todo el mundo, desde nobles hasta sirvientes. Pero lo más loco de todo esto, si me preguntan, no son los precios. Lo que de verdad pone los pelos de punta, y la razón por la que seguimos dándole vueltas a esta historia casi 400 años después, es que, durante un tiempo, para toda la gente que estaba metida en el ajo, aquello tenía todo el sentido del mundo. Parecía el negocio del siglo. Y entender cómo se llega a ese punto de autoengaño colectivo es entender el corazón de cualquier burbuja especulativa. Para entender esta locura, primero hay que viajar en el tiempo. Estamos en plena Edad de Oro holandesa, siglo XVII. Y esto es clave, no hablamos de una sociedad atrasada o simple, todo lo contrario. La República Holandesa era, probablemente, la economía más avanzada y sofisticada del planeta, el centro del comercio mundial, un lugar donde el dinero se movía con una libertad y una velocidad nunca vistas. O sea, no eran cuatro ingenuos encandilados por una flor, eran los comerciantes más listos, los banqueros más atrevidos de Europa. Y esa misma sofisticación, como vamos a ver, fue parte del problema. Y el protagonista de todo este lío, el tulipán, empieza como un inmigrante de lujo. Llega a Europa desde el Imperio Otomano a mediados del siglo XVI, y claro, enseguida se gana fama de flor exótica, un capricho para ricos y botánicos. Pero donde la cosa se desmadra es en los Países Bajos, con una variedad muy concreta, los tulipanes rotos. Estos no eran de un solo color, sino que tenían unos dibujos espectaculares, como llamaradas de colores sobre un fondo blanco. Lo que no sabían en la época es que esa belleza en realidad era una enfermedad, un virus que rompía el color. Y lo irónico es que ese virus, además, debilitaba el bulbo y hacía muy difícil que se reprodujera. O sea que las variedades más bonitas eran, por narices, extremadamente raras. Y así, casi sin querer, se juntaron todos los ingredientes para la tormenta perfecta. Primero, una sociedad con mucha pasta y muchísima ambición por subir de escala social. Segundo, un activo nuevo, exótico, que casi nadie entendía pero que todo el mundo quería. Tercero, escasez, pero escasez de verdad, provocada por el propio virus de la flor. Y el ingrediente final, el que lo remueve todo, el deseo humano de aparentar, de demostrar que has triunfado. Metes todo eso en una coctelera, lo agitas y la burbuja está servida. Claro, al principio todo esto tenía cierto sentido. Los tulipanes eran un objeto de lujo para los ricos, un poco como hoy en día alguien se compra un cochazo o un reloj de alta gama. Uno no se compra un Patek Philippe solo para mirar la hora, ¿verdad? Se compra por lo que significa: exclusividad, éxito. Pues el tulipán cumplía exactamente esa función. Era una forma de decir me va muy bien en la vida sin tener que abrir la boca. Y justo aquí es donde la cosa se tuerce. Es ese momento clave en el que un objeto deja de valer por lo que es y pasa a valer por la historia que la gente se cuenta sobre él. Ya da igual que sea una flor que se pudre, lo que importa es que representa la riqueza, la oportunidad, el futuro. Y cuando el valor se despega de la realidad y se pega a una idea, el mercado se vuelve peligrosamente elástico. Dejas de comprar un producto para comprar una historia, y cuando una historia empieza a subir de precio, pues atrae a los tiburones. Este cambio de mentalidad lo revoluciona todo. A ver, antes, el objetivo era tener el tulipán. Era un mercado de coleccionistas, de amantes de las flores. Después, el tulipán pasa a ser una ficha de casino. El objetivo ya no es la flor, es el precio. La gente empieza a comprar bulbos no porque quiera plantarlos, sino con la absoluta certeza de que mañana alguien se lo va a comprar más caro. El tulipán, la flor en sí, se vuelve totalmente irrelevante. A ver,
Cuando un mercado funciona solo porque la gente cree que mañana valdrá más, ese mercado ya no tiene los pies en la tierra. Su valor depende única y exclusivamente de que esa cadena de optimismo no se rompa nunca. Es un castillo de naipes. Y los que entraban ya no eran botánicos. Eran artesanos, tenderos, gente normal que veía en los tulipanes un billete de lotería. Seamos claros, esto ya no era jardinería, era pura y dura codicia con pétalos. Pero la locura no paró ahí. El mercado, aprovechando esa sofisticación financiera de los holandeses, fue un paso más allá, hacia la abstracción total. O sea, su propia inteligencia financiera, que normalmente es buena, aquí sirvió para echarle más leña al fuego de la irracionalidad. Y aquí es donde la cosa se vuelve ya surrealista. Atentos a esto. En el punto álgido de la fiebre, en pleno invierno, la gente ni siquiera compraba y vendía los bulbos. Porque claro, estaban bajo tierra. Lo que se movía en las tabernas eran papelitos, contratos que te daban derecho a recibir un bulbo concreto en primavera. Es una especie de mercado de futuros primitivo. No comprabas la flor, comprabas la promesa de una flor. Para vendérsela a otro que tampoco la quería, solo quería vender el papel más caro. Una locura. Suena a delirio, ¿verdad? Pues lo era. Pero es que cuanto más abstracto es algo, más fácil es que su precio se separe de la realidad y se guíe solo por la psicología de la gente. Porque, vamos a ver, ¿qué valor real tiene la promesa de una flor que no puedes ni ver? Pues ninguno. Su precio es simplemente lo que el último pagó y lo que esperas que pague el siguiente. Y esa psicología de masas llevó los precios a la estratosfera. El no va más era el Semper Augustus, un tulipán mítico blanco con vetas rojas del que apenas había una docena. Se sabe de un solo bulbo de estos que se cambió por una mansión en Ámsterdam, o por un lote que incluía ganado, carruajes y toneladas de grano. Imaginad, el sueldo de toda una vida de un artesano por algo que se podía pudrir en la tierra con una mala helada. Y claro, lo fácil es pensar, ¡qué tontos! Pero no, ese es el error. No eran idiotas. Estaban atrapados en una historia colectiva muy potente que se alimentaba a sí misma, y se justificaban con los mismos argumentos que oímos en todas las burbujas de la historia. Es que es escaso. No se pueden fabricar más. Siempre habrá alguien dispuesto a pagar más. Y por supuesto, la frase más peligrosa de la historia de las finanzas. No, esto no es una burbuja, es una nueva era. Cambiemos tulipán por cualquier otra cosa y la música suena exactamente igual. Obviamente, esto tenía que explotar por algún lado. Era matemáticamente imposible que durase. Y el final llegó en el invierno de 1637. Lo curioso de las burbujas es que no necesitan una gran catástrofe para estallar. No hace falta una guerra ni una plaga. La estructura es tan frágil que se cae por su propio peso. Solo hace falta una pequeña duda, una grieta, para que todo se desmorone. Y la aguja que pinchó el globo fue algo casi tonto de tan simple. En una subasta normal y corriente en la ciudad de Haarlem se ofreció un lote de tulipanes a un precio alto, como siempre. Pero esta vez se hizo el silencio. Nadie pujó. El subastador bajó el precio. Silencio otra vez. Y de repente, esa duda helada recorrió la sala. Una pregunta que nadie se había atrevido a hacerse en meses. ¿Y si no hay un siguiente comprador? Y fue como si a todo el mundo se le cayera la venda de los ojos a la vez. Se dieron cuenta de una verdad aterradora. El precio altísimo de ayer no era real. Era una fantasía colectiva, una alucinación que se sostenía solo por el entusiasmo. Y cuando el entusiasmo se rompe, se convierte en su gemelo malvado, el pánico. La noticia voló. Todo el mundo quiso vender a la vez, y descubrieron con horror que ya no había nadie al otro lado. El valor no bajó, simplemente desapareció. Bueno, y llegados a este punto, hay que desmontar un mito. La versión popular, la de Hollywood, cuenta que la economía holandesa se hundió por completo, que el país quedó en la ruina por culpa de unas flores. Es una historia muy dramática, sí, pero la realidad es más compleja y la verdad mucho más interesante. A ver, fue una catástrofe para miles de personas que perdieron los ahorros de su vida, eso por supuesto, pero el impacto en la economía del país en su conjunto fue bastante limitado. Holanda era demasiado fuerte y diversa como para hundirse por esto. Y es importante entenderlo, porque si nos quedamos solo con el drama, nos perdemos la verdadera lección. La lección de verdad, la que debería darnos que pensar hoy, no es que unas flores casi arruinan un país. Es algo más sutil y mucho más peligroso. Demuestra que una sociedad avanzada, rica, inteligente, puede crear una burbuja de pura irracionalidad sin dejar de parecer seria y normal por fuera. El delirio no necesita el caos para crecer, puede nacer en el corazón del orden. Solo hace falta que un montón de gente, a la vez, se olvide de hacer la pregunta más simple y más importante. Pero esto, en realidad, ¿cuánto vale? Porque al final, esta historia no va de flores. Va de nosotros. Va de lo fácil que es dejarse seducir por las historias de dinero fácil.
Y sobre todo, de esa necesidad casi desesperada de creer que esta vez es diferente. Esa frase es la gasolina de casi todas las burbujas. En 1637, el vehículo de esa creencia fueron los tulipanes. En 1999 fueron las empresas de Internet que prometían cambiar el mundo aunque no ganaran un solo euro. En 2008 fue esa fe ciega en que el precio de la vivienda nunca, jamás, podía bajar. Hoy, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque el patrón se repite una y otra vez con una regularidad que asusta. Lo único que cambia es el nombre del activo en el que proyectamos nuestros sueños. Esta historia puede parecer un cuento raro y antiguo, pero no es un recuerdo, es un espejo en el que se sigue reflejando la naturaleza humana, porque en el momento en que un mercado deja de preguntarse cuánto vale algo y solo se obsesiona con cuánto más puede subir, ese mercado ya está enfermo. La tulipomanía no fue una historia sobre una flor, fue, y sobre todo sigue siendo, una advertencia